Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos al Ecocongreso 2020. Mi nombre es Stephanie Sandí y voy a ser la moderadora de esta exposición. En nombre de Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les agradecemos por su participación en esta exposición llamada Manejo de aguas residuales para el mejoramiento del ambiente. La charla tendrá una duración aproximada de 1 hora y al finalizar tendremos un espacio de 10 minutos para que don Álvaro pueda irnos contestando todas las preguntas que se vayan generando durante la exposición. Antes de iniciar, me gustaría compartirles la siguiente información importante. Permítanme un momento para compartirles. Okay, de acuerdo. Para mejorar la experiencia del webinar, le recomendamos utilizar la computadora, el micrófono y el video de todos los participantes van a estar apagados durante la sesión, por lo que si tienen consultas, como lo indicaba anteriormente, vamos a tener una sección de 10 minutos al final, entonces en el chat pueden ir colocando sus preguntas y yo las voy a ir anotando para luego hacérselas a don Álvaro. Una vez empezada la exposición, estaremos colocando un link con el material que nos facilitó el expositor. Les agradecemos, por favor, al finalizar la sesión, poder contestar una encuesta que vamos a estar posteando en el chat. En caso de que requieran certificado de participación, deben de solicitarlo al correo congreso@consultoriaecos.com, como se muestra en pantalla. Y en caso de conexión por parte de don Álvaro, le estaremos brindando unos minutos para que se pueda reconectar y seguir continuando con la charla. Ahora me gustaría presentar a don Álvaro. Él es docente en la Universidad Técnica Nacional en las carreras de Ingeniería en Manejo de Recurso Hídrico y Ingeniería en Gestión Ambiental. Trabaja en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde tiene 18 años de trayectoria profesional y actualmente es el director de saneamiento de sistemas regionales. Además, es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica y máster en Ingeniería Sanitaria del Instituto IHE de Delft, Holanda. Es representante de Costa Rica en Centroamérica en temas de aguas residuales ante el Foro Centroamericano y Republicano de Agua Potable y Saneamiento. Representa a la IA en el Comité Técnico Nacional de Reglamentos de Vertidos y participó en la elaboración de la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales y en el Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento. Ahora le cedo la palabra a don Álvaro para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias. Compruebo que me están escuchando, ¿sí? Sí, se escucha perfectamente. De acuerdo, voy a compartir la presentación en este momento. Listo, sí, se observa. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. La idea es poder conversar un ratito sobre el tema del manejo de las aguas residuales para el mejoramiento del ambiente. En el tema, el concepto manejo es bastante amplio y lo que les quiero mostrar ahora o conversar ahora en esta presentación es básicamente la situación de cómo está Costa Rica, cómo estamos en el tema de saneamiento, qué pasos hemos ido dando en los últimos años, la normativa nacional en favor de la salud y el ambiente, ¿verdad? Es una herramienta que debemos utilizar y se utiliza a favor del ambiente en el tema de manejo de aguas residuales, tecnologías que se están utilizando en el país. Voy a ser específico
en las tecnologías principalmente que utiliza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que sería de la perspectiva de donde lo mostraríamos. Nuevos proyectos de saneamiento que tiene la institución en el país y por supuesto los desafíos que tenemos sobre el tema. Como inicio de esta charla, quería mostrarles el ciclo social del agua. El ciclo social del agua, conocido también como el ciclo urbano del agua o el ciclo antropológico del agua. Como su nombre lo dice, es donde el hombre mete mano, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, donde inicia, que sería en la captación del agua, ya sea captación del ambiente, ya sea superficial o el subsuelo, la potabilización de la misma, la distribución para todos los usos, sea uso doméstico, industrial. Hasta ahí, normalmente estamos muy bien informados y relacionados con el ciclo social del agua, ¿verdad? Porque hasta ahí, hasta la distribución, es cuando nos damos cuenta que abrimos la llave de nuestros hogares, ¿verdad? Y sale el agua. Después de ahí viene la segunda mitad de este ciclo social del agua que está en anaranjado, que sería después del uso que se le da al agua, cualquier uso que se le dé, se le está agregando contaminantes al agua, por lo tanto ya pasan a ser aguas residuales. Entonces continúa en la recolección, tenemos que recolectar estas aguas, tenemos que tratarlas hasta donde sea posible y disponerlas de una manera adecuada al ambiente para así cerrar el ciclo. Normalmente después de que abrimos la llave, utilizamos el agua en los diferentes usos que tenemos en nuestras viviendas, que es donde se originan las aguas residuales. Nosotros mismos las originamos con todas nuestras acciones en las viviendas. Por lo general, jalamos la cadena, ¿verdad? Después de nuestros desechos y no nos interesa mucho por dónde es que se va esa agua. Bueno, esta segunda mitad del ciclo la vamos a reconocer con el tema de saneamiento. Si bien conocemos que el concepto de saneamiento es amplio, desde el manejo del agua potable, desechos líquidos, sólidos, gaseosos. Para efectos de lo que vamos a conversar hoy, en este momento, va a ser el saneamiento en aguas residuales. Y esa segunda mitad del ciclo es importante mencionar que puede realizarse de una forma individual o colectiva. Me explico. De una forma individual, en nuestras viviendas, los que tenemos tanque séptico y drenaje, las aguas residuales se recolectan a través de las tuberías de la vivienda, llegan al tanque séptico, que sería un tipo de tratamiento, ¿verdad? No tan completo, pero es un tipo de tratamiento. Y la disposición final sería al subsuelo, a través de las zanjas de infiltración. Por supuesto que esto lo ideal es hacerlo en lugares donde no ponemos en riesgo un manto acuífero, donde el terreno es apto para infiltrar, donde no estamos muy densamente ubicados. Eso sería la forma individual de hacerlo. Y la forma colectiva sería a través de alcantarillados sanitarios, ¿verdad? Como en muchos lugares que hay alcantarillado pluvial, ¿verdad? Vemos el cordón y caño frente a nuestras viviendas, vemos algunos tragantes, y eso llega a una tubería que va debajo de la calle y descargan en cuerpos de agua, en ríos. Bueno, paralelo a eso, de forma separada, existen también los alcantarillados sanitarios, que sería la recolección, llevan estas aguas a una planta de tratamiento, deben llevarlo, y esta planta se encarga de eliminar la mayoría de contaminantes, cerca de un 90% de esos contaminantes, para que en la disposición final a un cuerpo de agua, sea un río, un estero, al mar, el cuerpo de agua pueda manejarlo sin problema y se cierra el ciclo. ¿Por qué el nombre de la charla? Porque toda esta gestión que hay en este ciclo, hay mucho trabajo en este ciclo, y más en esta segunda mitad también, tiene que ver directamente con dos objetivos. El saneamiento tiene principalmente dos objetivos. La parte de recolección tiene que ver con la salud de la población.
estamos retirando las aguas residuales para que la población no tenga contacto con sus excretas. Eso es muy importante para la salud, ya sea en un tanque séptico o sea a través de un alcantarillado sanitario, ¿verdad? Pero poniendo el ejemplo del alcantarillado sanitario, nos lo llevaríamos del centro de la ciudad. Y el segundo objetivo sería en beneficio del ambiente. Eso que ya nos llevamos, vamos a tratarlo, a quitarle la contaminación y devolverlo en una disposición al medio ambiente. Entonces, esta gestión es bastante importante. Vamos a ver cómo está Costa Rica y cómo ha avanzado en el tema de saneamiento. En comparación con los países del mundo, Costa Rica, cuando se empezó a hacer un estudio que es el índice de desempeño ambiental, lo desarrolla la Universidad de Yale de los Estados Unidos. En el 2010 y en el 2012, Costa Rica tenía un puesto bastante alto. Era un puesto de tercer lugar y quinto lugar a nivel mundial en índice de desempeño ambiental. Para un país que vende la imagen y eso genera muchos recursos para el país de verde, de amigo del ambiente, esto era importante. Sin embargo, en el 2014 pasamos a un lugar número 54, del quinto lugar del mundo al 54. Bueno, esto dolió bastante, esto hizo reflexionar a varios políticos para tomar en cuenta y poder agregar en la agenda país el tema de saneamiento. ¿Por qué? Porque la principal razón del por qué tuvimos ese descenso fue porque se agregó dentro del estudio el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, no estábamos también en el tema ambiental, al menos desde el punto de vista tratamiento de aguas residuales. Hay bastante que hacer. Y en los últimos años, bueno, hemos ido teniendo algunas mejoras. Por ejemplo, se construyó la planta de tratamiento de los Tajos para la capital, que en su momento y hasta el momento creo que es la más grande de Centroamérica, ¿verdad? Seguidos por la de Managua y por la de Ciudad Panamá, que ya se va a ampliar y va a ocupar ese puesto de la más grande. Eso fue una ventaja importante para el país. Y también la rehabilitación que hizo la municipalidad de Alajuela con la planta de tratamiento de Villa Bonita, también fue un paso importante. Entonces, ahí vamos avanzando, pero podemos darnos cuenta con este gráfico. Por cierto, ya casi podemos agregar la del 2020, porque es cada 2 años. Podemos darnos cuenta de que no es lo mismo, ¿verdad?, que cuando estábamos en tercero o quinto lugar. Pero digamos que esto nos hizo abrir los ojos a muchos tomadores de decisiones, principalmente de la parte política, y pareciera que sí ha funcionado. Dentro del país tenemos una cobertura grande, ¿verdad?, en la disposición de aguas residuales. Esto se actualizó el año pasado con un congreso latinoamericano de saneamiento que tuvo lugar aquí en Costa Rica, donde nos muestra parte de la información del INEC y de los operadores de servicios de abastecimiento y demás, que el 70% de la población utilizamos tanques sépticos y drenaje. Esto es bastante. Aquí hay mucho que hacer. Hay un reto importante para el país para poder identificar. Esto no es que está mal, ¿verdad? No podemos satanizar los tanques sépticos. Los tanques sépticos son una excelente herramienta, una solución sanitaria muy buena, siempre y cuando existan las condiciones para poderlo utilizar. Y con ese 70% nos damos cuenta que se ha utilizado en lugares donde debería ser la solución sanitaria otra. Por ejemplo, hay lugares donde está construido el tanque séptico y drenaje, pero el terreno no es bueno para la infiltración. O es muy bueno y debajo tenemos un manto acuífero de donde nos abastecemos de agua potable y no podemos contaminarlo o seguirlo contaminando. Entonces, el reto del país es identificar estas zonas donde tenemos ese tanque séptico y que no debería estar el tanque séptico ahí, para poder construir otra solución sanitaria que podría ser un alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento. Respecto a ese punto del alcantarillado sanitario, tenemos
en el país un 15% de la población tiene al frente de sus casas un alcantarillado sanitario donde dispone sus aguas residuales y que además llega a una planta de tratamiento de aguas residuales, que es este PTAR que se ve en el color verde. Alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales. Eso está bien, ha ido incrementándose en los últimos años con esto que les mencioné anteriormente. Sin embargo, tenemos el reto todavía de que hay un 13,4% de viviendas que tienen frente a sus hogares alcantarillado sanitario, pero no llega, las aguas residuales no llegan a una planta de tratamiento. Entonces tenemos estos retos en diferentes lugares del país, lo tenemos todavía en algunos sectores de la capital, tenemos ciudades importantes que están trabajando en ello para poder avanzar en esto y poder convertir ese color anaranjado en verde, como lo son Cartago, Heredia, Alajuela ya ha hecho buena parte y todavía tienen planeado hacer más. Eso es importante, es parte de los retos. Tenemos una pequeña fracción con letrinas. Aquí ha dado el país un paso importante en los últimos años gracias al proyecto Sanevar del Ministerio de Salud, donde para poblaciones alejadas de la parte rural han podido ir sustituyendo las letrinas con un servicio sanitario, con tanque séptico y drenaje. Entonces ha venido disminuyendo de forma importante. A nivel de Centroamérica, este es un muy buen dato. Tenemos países hermanos con porcentajes de hasta un 8 o un 10% de uso de letrina en Centroamérica, más creo todavía. En Sudamérica todavía es más el reto. Y un último punto que sería un tema que a nadie le gusta conversar sobre él, pero es la defecación al aire libre. En Costa Rica es muy, muy poco. Tiene que ver con la indigencia, tiene que ver con algunos precarios, no todos, y tiene que ver con algunas zonas indígenas por un asunto de cultura también. Pero más o menos esta es la distribución del país en su disposición de aguas residuales. Para mencionarles algunos avances que se ha tenido en los últimos años en Costa Rica, bueno, uno es el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José. Como ustedes saben, o les comento para los que no sabían, la capital ha tenido durante décadas alcantarillado sanitario donde se recolectan las aguas residuales, pero no llegaban a una planta de tratamiento para su manejo, para su depuración antes de un vertido al río. Con este proyecto, que arrancó en el 2007 y ha avanzado bastante, ha tenido obras bastante importantes, se han rehabilitado esas redes de alcantarillado sanitario, se ha ampliado la cobertura también, se han construido obras como el túnel, como el colector principal que llega del túnel a la planta de tratamiento, que es el emisario metropolitano, y la planta de tratamiento de Los Tajos, que sería este otro punto, que ha sido un avance importante, si bien todavía tenemos el reto de completar ese tratamiento a nivel secundario. Bueno, es un primer paso y es un avance importante para el país. Y si nos focalizamos para la cuenca del Río Grande de Tárcoles es bastante importante y el impacto se ha visto muy positivo. Tenemos otros avances en el tema de saneamiento como capacitación en saneamiento para asadas. Muchas personas que administran en sus comunidades sus sistemas de abastecimiento nos han dicho en algunas ocasiones que, bueno, que ellos no tienen problema con el saneamiento porque ellos nunca van a tener ese dinero o nunca les van a dar el dinero para un alcantarillado y una planta. Bueno, como les he comentado hasta el momento, el saneamiento, como lo pueden ver, no es solo un tema de infraestructura de alcantarillado y planta. Tiene que ver con el manejo de aguas residuales, que también puede ser de manera individual, como ya lo mencioné. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora que se tienen en comunidades donde se tiene el tanque séptico y el drenaje, pero resulta que es una mala práctica generalizada, no solo en el país, sino en la mayoría de países en vías de desarrollo, que es el utilizar el tanque séptico únicamente para las aguas residuales del servicio sanitario o las aguas negras, ¿verdad? De nuestros desechos corporales. Y el resto de las aguas residuales que se producen en la vivienda, se tiene esa mala práctica de que se vierte al frente, ¿verdad?
ya sea que se vaya por un canal o cordón y caño o entra al alcantarillado pluvial y eso llega definitivamente a un cuerpo de agua. Bueno, eso hay que corregirlo y es parte de lo que se les capacitó a las asadas de que podían mejorar mucho en sus comunidades el tema del manejo de aguas residuales desde el punto de vista individual y por supuesto habrán algunas donde por sus condiciones tengan que hacer una inversión en alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. Tenemos la creación de la unidad de diseño para saneamiento en AIA. Durante muchos años solo existió para agua potable, lo cual ha sido bastante beneficioso para el país, ya que tenemos indicadores muy buenos en agua potable. Sin embargo, se requería el crear esta dirección donde en estos momentos tenemos funcionarios muy bien capacitados, funcionarios jóvenes, con mente abierta a nuevas tecnologías y se están desarrollando, se están diseñando proyectos nuevos de los que les voy a comentar ahora más adelante. Tenemos también como avance la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, que ahora les voy a comentar un poco más a fondo. Esto es un gran avance porque es una sombrilla que cubre el tema de la gestión de las aguas residuales. No todos los países, al menos hablando entre Centroamérica, lo tenemos, ¿verdad? Y de los que los tenemos, no todos estamos avanzando en la implementación de esa política. Ahora les voy a comentar un poco más sobre ella. La política no solo es una línea que nos dice por dónde deberíamos ir y qué deberíamos hacer, ¿verdad? Sino que vino acompañada con un plan nacional de inversión en saneamiento. Entonces también hace un análisis de cómo sería tratar de cubrir o de lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles, que serían para el 2030. Se hace ese escenario, ese análisis con ese escenario y el escenario a más adelante para poder llegar a cubrir de manera importante el país con infraestructura. Vienen con ese análisis, vienen con una propuesta de desembolsos anuales y quinquenales de aquí al 2045. Interesante. Ahí más adelante, si alguno de los que están escuchando esta charla tiene interés, con mucho gusto les puedo compartir esos documentos. Y el más reciente avance es Latinosan. Fue Latinosan el año pasado, en abril del año pasado. No es simplemente un evento, que fue la quinta conferencia latinoamericana que se hace cada 3 años de saneamiento, sino que pone en los ojos de Latinoamérica al país anfitrión. Fue una actividad donde hubo una participación bastante importante de países latinoamericanos y se unió también la máster Yamilet Astorga, que representa a los gobiernos de Latinoamérica en la Alianza Global de SWA, de Saneamiento y Agua para Todos, logró coordinar una conferencia, también una reunión de ministros del sector en los 2 días siguientes a Latinosan. Algunos pudieron participar de todos los lugares del mundo. Entonces, la importancia de este evento fue que Costa Rica no solo estuvo como anfitrión dentro de Latinoamérica, sino que estuvo en los ojos del mundo en el tema de saneamiento. Y eso es algo bastante importante. Yéndonos para la política, para comentarles sobre la política se trabajó durante bastante tiempo, cerca de 2 años y medio, 3 años, coordinado de una manera bastante eficiente por el Ministerio de Salud, donde también participamos el AIA, el MINAE, y se participó también ONGs, se participaron asadas, la academia, y fueron bastantes los participantes en aportar a esta política. Se trabajó hasta el 2016, cuando se tuvo ya el resultado final, el documento, que fue firmado el 7 de marzo por la administración anterior. Entonces, para mostrarles algo sobre esta política, una parte importante
donde la política hace énfasis es principalmente en el traslape de roles, y hace la propuesta y las líneas de trabajo con responsables, con tiempos y demás, para empezar a trabajar en esto. Y no solo la parte de roles, sino saneamiento en general. Tenemos una primera etapa, que es la dirección y la política, que estaría en el Ministerio de Ambiente y Energía, como rector político en su área, el AIA como un rector técnico en los servicios de abastecimiento y de saneamiento, y el Ministerio de Salud como también un rector político en el área de salud, por supuesto. La regulación, tenemos a la IA, que a pesar de ser el mayor operador del país en abastecimiento y saneamiento, es también el ente rector, como lo mencioné en la parte de abajo. Por lo tanto, tiene a cargo la regulación de algunas normas, con algunas normas y reglamentos técnicos, así como la ARECEP, que regula las tarifas y la calidad del servicio. Tenemos también al MINAE y al Ministerio de Salud, con MINAE con las normas para cuerpos de agua y disposición, y el Ministerio de Salud que promulga las normas y los reglamentos. Viene la parte de control y vigilancia, donde participa nuevamente Salud como protección de la salud, el MINAE del ambiente, el AIA en el cumplimiento principalmente en el diseño de las urbanizaciones, y esto se lo voy a mencionar un poco más adelante. Ahí tenemos una oportunidad de mejora en el país importante. El ARECEP siempre acompañando en la fiscalización a los prestadores, y también como parte de este control, la Contraloría General de la República con la fiscalización del uso de los fondos públicos. Y tenemos también la relación que tienen los operadores, que ya intervienen aquí los desarrollos privados, las municipalidades, las ASADAS, que son sistemas delegados por parte del AIA, y la figura que tenemos de la empresa de servicios públicos de Heredia. Tenemos los ejes de acción de la política, ¿verdad?, en lo que se enfocó. El primero fue en el fortalecimiento institucional y normativo. Esta parte normativa ahora se las voy a mencionar. Algunos países hermanos han solicitado, digamos, ese aporte, ese apoyo también de Costa Rica, ya que en la parte normativa hemos avanzado de una forma importante. El fortalecimiento institucional es bastante importante para poderle dar ese músculo, por ejemplo, al Ministerio de Salud, por poner un ejemplo, o al MINAE, en esa fiscalización importante que hacen, pero que requieren más recursos. Tenemos también la gestión integrada para el saneamiento. Verlo como el ciclo que vimos al principio de la charla, ¿verdad?, como parte del agua. Los proyectos tienen que verse como agua y saneamiento. La infraestructura e inversiones, eso también es muy importante. Es difícil avanzar en saneamiento solo con la parte normativa o en la parte de fortalecimiento de las instituciones, si no tenemos la infraestructura que da la solución. Y por supuesto que la parte de inversiones es muy importante y está relacionada con el cuarto, que es esta sostenibilidad financiera y modelo tarifario. Costa Rica ha podido avanzar en muchos de estos proyectos, como lo han hecho otros países latinoamericanos que han avanzado, y como lo hicieron países desarrollados hace ya 30, 40 años, que es donde el gobierno asume esta infraestructura como infraestructura país, se endeuda, la construye y se la entrega a los operadores para que ajusten sus tarifas para al menos recuperar los costos de operación y mantenimiento. Sin embargo, el país, como todos lo sabemos, está en una posición de un endeudamiento ya al límite, por lo tanto hay que buscar otras metodologías, otra forma de financiar este tipo de proyectos, como por ejemplo las alianzas público-privadas que se están analizando para el tema de saneamiento por primera vez en el país. Las tenemos en otras obras de infraestructura, pero en saneamiento todavía no se ha utilizado. Y por supuesto la participación ciudadana que les mencioné, de todos los actores involucrados y que participaron también en la construcción de esta política nacional de saneamiento en aguas residuales.
esta política da la línea de cómo tiene que mejorarse la normativa nacional, ¿verdad? Tanto en el traslape de roles como algunas áreas donde no estaban cubiertas todavía. Y bueno, para esto el país tiene una herramienta que ha trabajado durante bastantes años, que sería el Comité Técnico Revisor de Reglamentos de Vertido, coordinado por el Ministerio de Salud, donde participan operadores, otros ministerios, la academia, la parte privada, colegios profesionales. Son varios los que participan en este comité. Son personas principalmente técnicas que trabajan en el día a día, digamos, en el tratamiento de las aguas residuales. Por eso es que es un comité de nivel muy técnico y que ha desarrollado varios reglamentos. Por ejemplo, en Costa Rica se aplica el reglamento de aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Básicamente es con el que se da el permiso de ubicación de las plantas de tratamiento que se construyen, indica los retiros a los linderos de acuerdo a la tecnología y los requisitos para la aprobación por parte del Ministerio de Salud de los diseños de esas plantas de tratamiento. Existe también el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, que es el que nos dice cuál debe ser la calidad de los efluentes a verter, tanto en un alcantarillado sanitario como en cuerpos receptores, o calidad del agua efluente de las plantas de tratamiento si se quieren reutilizar. Estos límites máximos permisibles son revisados, hay propuestas por la parte privada para hacer cambios y ajustes y es parte del trabajo de este comité. Este reglamento viene desde hace muchos años y ha tenido algunos cambios y actualizaciones. Actualmente el comité está trabajando en una nueva reforma de este reglamento. Está el reglamento del canon ambiental por vertidos. Este lo maneja principalmente el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Es un instrumento económico de regulación ambiental que se fundamenta en el principio de quien contamina paga. Básicamente es medir la calidad de ese efluente, ya siendo un poco más específico en términos de la demanda química de oxígeno soluble y los sólidos suspendidos totales. Con base en esos dos parámetros se calcula cuánto debería pagar el administrador de esa planta de tratamiento de aguas residuales, sea público o sea privado. Es un instrumento muy bueno que además tiene dentro de sus objetivos el poder utilizar esos fondos para educación, para divulgación, para construcción de infraestructura y de hecho así lo ha hecho ya con algunos proyectos que se han presentado. Tenemos también, bueno, a la IA como el ente rector, como lo mencioné antes, en servicios de abastecimiento y saneamiento, ¿verdad? Con las normas técnicas de diseño y reglamentos que genera la propia institución, como la norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial. Con el tema pluvial es por un asunto de rectoría, pero en Costa Rica esos sistemas los administran las 82 municipalidades del país. Estos también son acompañados, esta normativa técnica, por normas muy específicas que el AIA solicita que se generen. Por ejemplo, aquí puse el ejemplo de para tubos utilizados en sistemas de saneamiento a través de INTECO. Tenemos, por ejemplo, el reglamento para la prestación de los servicios de la AIA, donde se establecen las reglas claras para el usuario y para la institución al dar los servicios de agua potable, de saneamiento y de hidrantes. Tenemos también un reglamento que tiene unos 12 años de existencia, que es el reglamento de aprobación y recepción de sistemas de saneamiento. Básicamente lo que indica son los requisitos y el procedimiento para aprobar y recibir en administración sistemas de saneamiento. Aquí básicamente son las urbanizaciones que se construyen
y que después, ya sea un desarrollador, sea el mismo gobierno a través del BAMBI, que construye estos desarrollos habitacionales y que después desean que el AIA reciba en administración todo el sistema, ¿verdad? Por supuesto el de agua potable, pero también el de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, este reglamento establece esas reglas del juego, por decirlo así, de qué deben cumplir para poder recibir el AIA esas plantas de tratamiento. Aquí hay una oportunidad de mejora importante en el país. Ahora se las voy a comentar. Para dejar esta parte, para terminar esta parte de la reglamentación, ¿verdad? De cómo la reglamentación ayuda al ambiente en el tema de aguas residuales, tenemos de las más recientes, también manejado por el Comité Técnico Revisor de Reglamentos de Vertido, que sería el reglamento para el manejo y disposición final de los lodos y biosólidos, ¿verdad? Con una primera versión que se tuvo en el 2015, pero la actualización es reciente del año pasado, del 2019. Regula la disposición de los biosólidos y el servicio de los lodos sépticos, o sea, de los lodos tratados que salen de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y también el servicio de la recolección de lodos sépticos, o sea, la limpieza de los tanques sépticos, dónde se debe llevar para ese tratamiento, ya que no son aguas residuales, sino que son, como su nombre lo dice, lodos en condiciones sépticas que son cargas importantes que deben tratarse de manera diferente. Y el más reciente es el reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias y tratadas. Tan reciente que es del mes de abril de este año. Ahí se publicó la primera versión, también manejado por este comité. Aplica a viviendas y a plantas de tratamiento, ¿verdad? Plantas de tratamiento con cierta calidad del efluente y con ciertas características del subsuelo, pueden disponer con infiltración, las aguas residuales tratadas. Y también habla sobre o da algunas líneas sobre la construcción de los tanques sépticos en el país. Vamos a pasar a conocer las tecnologías que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales en el país, como una experiencia, al menos desde el punto de vista del principal operador, que sería el AIA. Tenemos esta tecnología, que serían lagunas de estabilización facultativas y de maduración, utilizadas durante muchas décadas en muchos países del mundo. Se ha dejado de utilizar por el costo del área, del terreno. Es una tecnología, de hecho se le llama extensiva, por la gran cantidad de terreno que se debe utilizar. Sin embargo, los costos operativos son bastante bajos. Entonces, una por otra. Pero ya las urbes, las ciudades, ya no, difícilmente podemos encontrar el espacio para poder tratar con esta tecnología. Sin embargo, han dado muy buen resultado durante décadas. Este sistema de Liberia es una de las 5 ciudades que lo tuvieron por primera vez en el país. La de Cañas fue una de las primeras de Latinoamérica incluso. A partir del año 1975 aproximadamente. Ya son sistemas que están trabajando sobre su capacidad máxima. Entonces, se están haciendo algunas mejoras. Sin embargo, a pesar de esas mejoras, se requiere una inversión importante ya posiblemente para sustituir la tecnología por las características que han desarrollado ahora las ciudades. En este caso de Liberia, probablemente un nuevo estudio de alcantarillado y planta nos diga que debemos incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario en 3-4 veces de lo que está actualmente. Pues muy difícilmente podríamos tratarlo con este tipo de tecnología. A pesar de eso, recientemente este es un sistema al que se le instaló tecnología bastante buena y comprobada en otros lugares de limpieza automática, rejillas de limpieza automática, y están trabajando bastante bien. Bueno, esas son las lagunas de estabilización. Estas, si bien también eran lagunas de estabilización facultativas de San Isidro, era una de esas 5 ciudades que les mencioné. Así es como se veía el sistema anterior, lagunas de estabilización primarias,
trabajando en paralelo. Sin embargo, se les adaptó aireadores para cambiarlos a lagunas aireadas. Básicamente se utilizó una configuración y unas características que nos sugirieron los ingenieros brasileños, con lo que ellos empezaron a cambiar aumentar la capacidad de tratamiento de varios sistemas lagunares a través de estos sopladores. Hay diferentes tipos de tecnologías, ¿verdad? Esta es simplemente una de ellas y cómo pasamos de un sistema a otro. Es bastante probable que lo hagamos también en Iberia, incluso aprendiendo de este que tenemos en San Isidro Pérez Celedón, con algunas mejoras para aumentar su eficiencia y su capacidad de tratamiento. Tenemos sistemas anaerobios. Bueno, hay técnicos en esta materia que no les gusta mucho los sistemas anaerobios por el riesgo que existe del mal olor. Sin embargo, bueno, esto es un ejemplo de una planta que se ha operado bien, se diseñó en el AIA, se construyó y se opera a través de la AIA, que es un reactor anaerobio de flujo ascendente y un filtro anaerobio de flujo ascendente, seguido del reactor en el Coyol de Alajuela, y está cumpliendo bien con los límites máximos permisibles. Los costos de operación son sumamente bajos. De aquí básicamente la medición del caudal, la iluminación, pero una planta de esta tecnología tiene costos muy bajos. De hecho, para estos 10 se está haciendo un dimensionamiento preliminar para una posible planta para ya la comunidad del Coyol de Alajuela. Esto es para una pequeña urbanización dentro del Coyol, pero se está analizando tal vez esta tecnología para el Coyol de Alajuela. Y es bastante eficiente. Tenemos también el sistema o tecnología más conocida en el país, que serían los lodos activados de aireación extendida, principalmente para proyectos pequeños. Por lo general, los proyectos urbanísticos de condominios vienen con una planta de tratamiento de esta tecnología, que es básicamente tener unos reactores donde se desarrollan unas colonias diferentes de bacterias y se les inyecta aire para que tengan su crecimiento y son bacterias que tienen un metabolismo mucho más rápido. Entonces la planta, lo que se hace con una planta grande, aquí se puede hacer en una planta más compacta, aunque hay que pagar ese recibo de consumo de electricidad una por otra también, ¿verdad? Entonces, no es que hay una tecnología mejor que la otra. Esto es importante en ingeniería sanitaria tener claro ese concepto, sino que se debe hablar de la tecnología apropiada. Y la tecnología apropiada considera todos los factores que hay, tanto de tipo de terreno como la cantidad de personas, dónde está ubicado, las condiciones meteorológicas, bastantes factores. ¿Quién lo va a operar, verdad? No es lo mismo un sistema que va a operar una pequeña asada, que deberíamos de buscar unos costos de operación bastante bajos, ¿verdad? Con tecnologías alternativas, ojalá anaerobias o tipo humedales, diferente a lo que puede manejar un operador grande, ¿verdad? Que por utilizar o diluir esos costos podría ser un poco más eficiente en utilizar menos espacio para algunas soluciones. Bueno, eso es parte de los análisis de multicriterio que se deben hacer para seleccionar una tecnología. Tenemos también los activados convencionales. La diferencia con los anteriores, que eran de aireación extendida, es que estos tienen sedimentadores primarios. Aquí dice, esto está ubicado en el roble de Punta Arenas, aquí dice sistema anterior en color rojo, porque se le hicieron unas mejoras importantes, que básicamente fue la implementación de una tecnología conocida como IFAS, que viene siendo la traducción como lodos activados con biopelícula fija. Son unos pequeños bioacumuladores del tamaño tal vez del dedo, de la punta del dedo gordo de nosotros, ¿verdad? Que son unas celdas donde se desarrolla la biopelícula de bacterias y a su vez esas celdas con burbuja gruesa en tanques de aireación se mueven y logran captar y degradar la mayor parte de la materia orgánica. Este tipo de tecnología se ha utilizado en otros países principalmente desarrollados
para aumentar la capacidad de tratamiento de una planta sin necesidad de aumentar la infraestructura, de aumentar la obra civil, sino que ahí mismo pueden aumentar esa capacidad de tratamiento. Por ejemplo, en el Roble, antes de hacer esta mejora, se tenía un vertido, un afluente de cerca de 130 miligramos por litro, más o menos de DBO, para que tengamos una idea. Para los que no están muy relacionados con estos conceptos, es como la medida de la contaminación, 130 miligramos por litro. Y después de esta implementación, estamos hablando de que está entre 35 y 40 miligramos por litro, donde la normativa nos permite hasta 50. Entonces, fue una buena decisión de la institución apostar por una mejora de este tipo y que está dando buenos resultados. Estas son las imágenes de esta planta de tratamiento del Roble, que próximamente viene un proyecto donde la idea es que el lodo que se produce en esta planta de tratamiento pueda tener también un tratamiento completo para lodos. En este momento no se tiene ese tratamiento completo para lodos, y lo que nos ha generado durante este tiempo que le hemos operado problemas de olores a ciertas horas. Entonces, eso es una mejora que requiere esta planta de tratamiento. Otra tecnología que también es poco común en Centroamérica, sin embargo, en el resto del mundo se ha utilizado bastante. Europa lo utilizó mucho durante muchas décadas. Actualmente Sudamérica la utiliza bastante. Proyectos recientes en Perú, en Chile, en Brasil, utilizan emisarios submarinos que están constituidos por una EPA, que sería una estación de preacondicionamiento, y el emisario submarino en sí, que sería la tubería que lleva ya las aguas pretratadas al fondo del mar. Esta está ubicada en la ciudad de Limón, se construyó en el 2004, inició operaciones en el 2005, por lo tanto tenemos 15 años de estar operando, y de acuerdo al monitoreo que se hace de calidad en el punto donde están los difusores al final de la tubería, se está comportando de acuerdo a la modelación original de su diseño. Entonces, ha tenido muy buenos resultados. Aquí podemos observar, digamos, la ubicación de la estación de preacondicionamiento cerca del Parque Vargas en la ciudad de Limón, y en rojo el trayecto de cerca de 1.800 metros, la tubería del emisario submarino, que es en polietileno de alta densidad, 60 centímetros de diámetro, 1 pulgada de espesor, y que tiene al final de la tubería una válvula flap que cierra, ¿verdad? Y unos difusores por donde sale el agua ya después de haber pasado por rejillas y militamices, donde se recuperan todas las partículas mayores a medio milímetro, ya pueden ser dispuestas en una zona que con estudios previos no daña, digamos, ecosistemas sensibles marinos, ni lleva contaminación hacia la costa, donde pueden haber bañistas. En este caso fue colocado de acuerdo a los resultados de la modelación que en ese momento se hicieron. Esta es una de las imágenes de uno de los 15 difusores por donde sale el agua ya pretratada a presión, y estos 15 difusores forman una pluma de dilución, dispersión y decaimiento bacteriano, ya que también entran en juego la salinidad, la profundidad, la gran dilución, temperatura, irradiación solar, etc. Estos son algunos de los mantenimientos que se les da a este tipo de infraestructura. El AIA tiene su equipo de buzos, que son ingenieros civiles capacitados como buzos para poder inspeccionar obra debajo del agua, como lo haría un ingeniero inspeccionando una obra en la superficie, además de hacer algunos trabajos de mantenimiento. Normalmente se hacen 2 trabajos de mantenimiento al año a esta infraestructura para su adecuado funcionamiento. Aquí lo que se estaba colocando era un nuevo dispositivo para cierre de la válvula flap que estaba en el extremo del tubo, y así fue como quedó ese cierre de la válvula flap. Para ir ya a la última parte de la presentación, voy a conversarles sobre los nuevos proyectos de saneamiento y estudios de factibilidad que se tienen en el país y que han sido aprobados
recientemente. Como les mencionaba, la Política Nacional de Saneamiento venía acompañada del Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 2017-2045, donde se hace una propuesta para la parte urbana, para la zona urbana, ¿verdad? Que podría alcanzarse de acuerdo a una serie de desembolsos o de aportes importantes en millones de dólares durante estos años hasta el 2036. En el 2036 se podrían alcanzar la cobertura del 100% de las principales ciudades del país. No es el 100% del país con alcantarillado, sino de las principales ciudades. Pero también, en paralelo, parte de esos desembolsos traería mejoras a los sistemas también individuales de la parte de la zona rural para poder alcanzar un adecuado manejo de aguas residuales al año 2045. Con esto podríamos ver que para el 2030, que es lo que nos pide los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un país en vías de desarrollo como Costa Rica, y les cuento que esta es la situación de la mayoría de países en vías de desarrollo, queda bastante difícil, digamos, poder cumplir estas metas por los desembolsos importantes que hay que hacer en el país. Por ejemplo, para esto que está aquí propuesto, estamos hablando de 6.448 millones de dólares. 6.448 millones de dólares. Donde la propuesta es que 2.794 sea para rehabilitar los sistemas actuales. Muchos de esos sistemas lagunares que tenemos en el país y otros requieren de una inversión importante de ampliación del alcantarillado sanitario, rehabilitación del actual y sustitución de tecnología. A esto me refiero con estos 2.794 millones de dólares. Pero también se requieren 3.654 millones en alcantarillado para la parte urbana que no lo tiene en este momento y en saneamiento seguro rural para las zonas que requieren de esa mejora de las aguas residuales en principales ciudades y el tratamiento en el resto de la zona urbana. Así estaría compuesto este nivel de inversión que requiere el país, que es bastante. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Digamos, pasos en la implementación de esta política nacional de saneamiento. Bueno, el Ministerio de Salud, con el programa de saneamiento básico rural, que es Sanevar, ya llevan más de 5.000 instalaciones en los últimos 5 años, donde han sustituido letrinas, como lo mencioné anteriormente, por servicios sanitarios, tanques sépticos y drenajes. Tenemos al MINAE, también con el programa de acuerdos voluntarios de producción más limpia. Llevan más de 23 empresas en el sector alimentario. Y esto ayuda mucho en la gestión de las aguas residuales. Y el AIA tiene un programa de saneamiento en zonas prioritarias de 142 millones de dólares en infraestructura para los próximos años. Les voy a mostrar cómo se compone esa parte que aporta el AIA, que en realidad es más que lo que les acabo de mencionar. Serían 530 millones, son los compromisos del país para invertir en los próximos años en saneamiento, donde se tienen 353 millones de dólares para completar el programa de saneamiento ambiental del área metropolitana de San José, 100 millones de dólares en lo que les acabo de mencionar de programas de saneamiento de zonas prioritarias, que incluye Quepos, Golfito, Jacó y Palmares, con el centro CIFTES, que ahora se los voy a mencionar. 42 millones para el alcantarillado sanitario de Limón, hace poco se firmó también. Esto sería para ampliar la cobertura al doble del alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón. Sería la ciudad del país con mayor cobertura de alcantarillado sanitario. Si todo sale bien, 25 millones para el saneamiento de Juanito Mora, eso es en Punta Arenas, y que incluye la mejora a la planta de tratamiento del Roble, con el tema de un módulo adicional para Juanito Mora, pero con el tratamiento completo de lodos. Y además, 10 millones para el saneamiento de Puerto Viejo, que también fue de reciente publicación. Con eso sumaríamos 530 millones de dólares. Aquí estarían ubicados los proyectos de Palmares y CIFTES. CIFTES es Centro de Investigación, Información en Tecnologías de Saneamiento. Jacó, Quepos, Golfito, Limón y Puerto Viejo, que los acabamos de mencionar.
pero también existen estudios que se están realizando en este momento que serían para Sardinal y El Coco, Playas del Coco, de alcantarillado y planta, ¿verdad?, de saneamiento, Tamarindo y la Gran Punta Arenas. Aquí está la ubicación de los 4 primeros, Palmares, Jacó, Quepos y Golfito. Y en el caso de Palmares, incluye ese proyecto el Centro de Investigación e Formación en Tecnologías de Saneamiento, CIFTES. Este es el terreno que ya fue adquirido por la institución para poder desarrollar un centro similar, ojalá, a el que se encuentra que es el CENTA, en Sevilla, España. La idea es poder tener un centro donde se pueda monitorear, investigar, formar a profesionales, a técnicos, a operadores, que haya participación de las universidades. Eso va a ser bastante importante y el AIA lo tiene contemplado, poder realizar ahí las tesis de grado, posgrados, prácticas, las giras, los talleres que utilizamos los docentes en las universidades, poderlo coordinar para poder hacer esas visitas y sacar provecho a un centro de este tipo, que normalmente incluye unas salas de capacitación, con la ventaja de que después de que reciben su capacitación, usted puede salir y ver las tecnologías, diferentes tecnologías que les enseñaron, ahí en vivo y en directo. Y para terminar la presentación, mencionarles algunos de los desafíos que tenemos en el tema de saneamiento en Costa Rica, que sería, bueno, educar a la población y a los profesionales en el manejo adecuado de las aguas residuales para el beneficio del ambiente, por supuesto. La población para que sepa que es de nosotros en nuestras casas donde se producen las aguas residuales, y los profesionales para que puedan adaptar la infraestructura para un adecuado manejo de las aguas residuales en general. Analizar otras modalidades para implementar proyectos de saneamiento, como la opción de alianzas público-privadas. Continuar, por supuesto, con la implementación de la Política Nacional de Saneamiento. Todavía hay mucho que hacer. Cada institución, cada ministerio, cada uno de nosotros tenemos que aportar para poder implementar esta política y llegar a mejorar esa gestión de aguas residuales en el país para el bien de la salud y el bien del ambiente. Especializar a técnicos y profesionales del país en el área de saneamiento. En eso hay que reconocerle a la Universidad Técnica Nacional el que desde hace ya varios años incluyó en algunas de sus carreras el tema del saneamiento para preparar a esos profesionales en el dimensionamiento, en el conocimiento de esas diferentes tecnologías que tenemos disponibles en el país. Mejorar la fiscalización de obras de saneamiento en proyectos urbanísticos. Eso es un gran reto que tiene el país. Normalmente se construyen, se terminan y cuando se requiere ya el visto bueno final se dan cuenta de que hubo una serie de aspectos que no se fiscalizaron adecuadamente y que hay que mejorar después de que se termina la obra. Entonces, eso se podría hacer desde antes y ahorraría mucho tiempo y dinero al país. Y por último, investigar y adaptar tecnologías alternativas apropiadas para pequeñas poblaciones, principalmente buscando costos de operación y de mantenimiento bajos. Bueno, de mi parte, aquí concluyo Don Álvaro, me parece que no se está escuchando su audio. ¿A partir de qué punto? ¿A partir de qué punto no se escuchaba? Aló, ¿me escuchan? Álvaro, ¿me escuchas? Yo sí la escucho. ¿Me escuchan? Sí, buenas, ¿me escuchan? ¿En qué punto me quedé? ¿Dejaron de escucharme? ¿En qué punto me dejaron de escuchar? Sí, buenas.
¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, don Álvaro, Buenas, escucho bien. ¿sí escuchan? Ah, bueno, Sí, ok, qué señor. dicha. Ok, entonces, con esto termino lo que quería mostrarles hoy y más bien muchas gracias por su atención. Álvaro, ¿usted me puede escuchar? Ahora sí, pero Yo no te tenías escucho. ¿Me escucha? ¿Usted no me escucha? Yo sí la escucho. ¿Usted me puede escuchar? Sí, yo la escucho. ¿Nadie más me escucha? Hola, don Álvaro, escucho que tiene problemas. Yo estoy aquí en la parte de transmisión de Facebook y lo escucho súper bien. Ok, Entonces, no sé si hay algún inconveniente. yo no tengo ¿Ok? inconveniente. Es- Yo estoy escuchándolos bien, pero me indican la ajá. moderadora de que no me escucha. Ah, ok. Voy a hablar con ella por aparte. Gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Es que mi compañera Stephanie tuvo un inconveniente con el internet, entonces yo le voy a ayudar. Nada más No hay regáleme un problema. momentito y ya ella me va a compartir las consultas. Un momento. No hay problema. Mientras, les voy a agradecer que nos ayuden en respondernos una encuesta que vamos a tener al final de la presentación. Nada más regálenme un momento para buscar el enlace. Ese sería el enlace de la encuesta. Y aquí ya tengo las preguntas. Vamos a ver un momentito. Ok, aquí las tengo y ya te las voy a compartir. Vamos a ver. Nada más voy a dejar de compartir tu pantalla. Disculpa. No hay problema. Voy a compartir las preguntas. Y dice así. ¿Se puede denunciar? Vamos a ver. Si estoy iniciando. No. ¿En qué entidad desarrolló el estudio del índice de desempeño ambiental?
Ese índice lo desarrolla la Universidad de Yale de los Estados Unidos cada 2 Oh, años. perfecto. Estaríamos esperando el del 2020. Ok, perfecto. ¿Qué acciones podemos aplicar en una oficina o en nuestro hogar para garantizar que nuestros residuos no dañen o afecten los sistemas? Ok, excelente. No importa si son sistemas individuales como tanque séptico y drenaje o un sistema colectivo como un alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, lo ideal es tener buenas prácticas, principalmente con desechos de comida. Bueno, podemos iniciar buscando en nuestra oficina o en nuestro hogar por dónde va la línea que sale después del fregadero y fuera fuera de las instalaciones, ¿verdad? Hacia la acera o hacia el patio, en la parte de atrás, depende de cómo esté configurado, buscar esa tubería e interrumpirla para poder colocar una trampa de grasas y aceites. Eso nos ayuda Ok. muchísimo en nuestros sistemas, además de buenas prácticas a la hora de los residuos de la comida, de disponerlos como residuos sólidos y no tirarlo todo en el fregadero. Eso, entre muchos otros que también tenemos por ahí, que podemos conversar. Perfecto. ¿Qué avances o estudios ha efectuado el país, Costa Rica en este caso, en materia de identificación de zonas o territorios que cuentan con tanque séptico, pero no deberían tenerlo debido al problema de infiltración? Ok, bueno, parte de la planificación, parte de las decisiones que ha tomado el país desde hace muchas décadas ha sido el instalar el tanque séptico y el drenaje, ¿verdad? Ujú, No importa dónde se construyera. Esto ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista de indicadores de salud y de desarrollo del país. Eh, Sin embargo, los estudios que me están preguntando ahí se van a ujú, generar con una contratación que se va a hacer para desarrollar un sistema de información geográfico, donde van a incluir varias capas de información, como por ejemplo, dónde está la urbe, dónde están más concentradas las personas viviendo, ujú, dónde hay sistema de alcantarillado sanitario, por lo tanto, dónde por descarte hay tanques sépticos, ubiquemos un lugar donde el terreno es apto para infiltrar y la capa de la ubicación de los mantos acuíferos. Si combinamos todas esas ujú. capas, entre muchas otras que hay, podemos encontrar algunas zonas o algunas manchas en el país donde deberíamos atender de manera prioritaria el sustituir los tanques sépticos por otro tipo de solución, como por ejemplo alcantarillado y planta. Ok, perfecto, genial. Dice qué procesos físico-químicos se realizan en el tratamiento de aguas residuales. Ok, aguas residuales de origen doméstico principalmente son procesos biológicos. Ujú, Son bioquímicos, pero son principalmente procesos biológicos. Nosotros tratamos de tener algunos procesos físicos como retención, como un tratamiento preliminar a la planta de tratamiento, como rejillas gruesas, rejillas finas, militamices, ¿verdad? Que sería la parte física, e incluso el sedimentador primario podría ayudarnos a sedimentar, valga la redundancia, algunas partículas pesadas, y eso sería algo físico. Donde ok, viene la parte bioquímica sería ya en tanques de aireación, ujú, donde el trabajo lo llevarían las bacterias. Básicamente, a diferencia de aguas residuales químicas, aguas residuales industriales, donde sí hay mucho aplicación de procesos químicos ahí en el tratamiento. Aquí no. ok, perfecto. ¿Se utiliza algún tipo de químico para tratar el agua? En la respuesta anterior Ujú, lo estoy respondiendo de alguna forma, ¿verdad? Eh, se puede utilizar en algunos sedimentadores primarios avanzados utilizando algún tipo de polímero, ¿verdad? Para ayudar a separar esas partículas, pero normalmente en aguas residuales domésticas no se utilizan químicos para tratar las aguas residuales. ok, Son procesos biológicos principalmente. perfecto. Aquí nos preguntan que están muy interesados en el área de calidad y el regulador de calidad de dichas aguas o creador de dichas normas es solo Inteco. Inteco es para asuntos muy específicos de algunos materiales, que viene siendo un complemento a la normativa que da el AIA como ente rector en la materia. Pero Inteco son especialistas principalmente en eso. Ya vendría Ok, un asunto de la calidad de aguas definido por reglamentos principalmente.
Ok, perfecto. ¿Se puede denunciar a la IA si se detecta a un ciudadano vertiendo residuos alcantarillado pluvial o es al Ministerio de Salud? Principalmente el Ministerio de Salud. Ujú. Principalmente el Ministerio de Salud, ya sea algún tipo de residuo al alcantarillado pluvial, a un alcantarillado del AIA incluso, que a veces destapan, quitan las tapas de los pozos de registro para descargar ahí, o a un cuerpo de agua. Principalmente es al Ministerio de Salud. Ok, perfecto. ¿El tratamiento perjudica o beneficia de alguna forma el subsuelo? Esta no me queda muy clara. No Beneficia, sé si será algún tratamiento, es el que no sé en qué tratamiento momento, regálame para ver. perjudica o beneficia de alguna forma el subsuelo. No sé si se Tal vez la refiere a persona que reutilizar nos las hizo aguas la consulta, residuales. Sí, tal vez no la aclaran mientras nos la aclara un otros. momentito en el chat y la retomamos. ¿Cuánto presupuesto se gasta en la nueva tecnología? Bueno, eso varía mucho, varía mucho. Ujú, Como les mencionaba, la tecnología, no por ser nueva, tiene que ser la mejor, ¿verdad? La ujú, tecnología apropiada, dependiendo del lugar donde se vaya a utilizar, podría ser tecnología que no sea tan nueva, ¿verdad? Y que sea ujú. apropiada para eso. Entonces, el presupuesto varía mucho, de acuerdo a si es una urbanización pequeña, una urbanización grande o una tecnología para sustituir una que ya está implementada en una ciudad, por ejemplo, y una tecnología como la que se utiliza en los tajos, que ya a nivel, una escala muy grande, ¿verdad? Eso varía mucho. Ok, perfecto. Dice con qué frecuencia hay que retirar normalmente los lodos. Supongo que está hablando de lodos de los tanques sépticos. Ujú, Normalmente no sabemos cómo se construyeron, ¿verdad? ujú, Cuál fue el diseño de ese tanque séptico, si se diseñó, porque la mayoría no se diseñan. Normalmente lo que uno puede hacer y que viene recomendado en algunas guías es utilizar una regla de madera envuelta con manta, con tela de manta, y poderlo meter en el tanque séptico. ¿Por qué? Porque el tanque séptico siempre lo vamos a ver lleno de agua, porque eso es ujú. un asunto hidráulico de entrada y salida, pero de lodos no necesariamente. Entonces, cuando sacamos esa regla, podemos ver el nivel que se mojó con agua y también podemos ver el nivel que se marcó con los lodos. Cuando ya Ok, tiene más de 2/3 partes, es importante retirar esos lodos. perfecto. Aquí también queda un poco, no sé, tal vez si vos la comprendes, cuál es el sistema más efectivo, pero no Sí, sé cuál es el sistema. supongo que se refieren a la tecnología y Ok. como les digo, acerca de tecnología, hablaríamos siempre de la tecnología apropiada, no Ujú. necesariamente la más efectiva, sino la apropiada. Y dependiendo de las condiciones, el lugar y la cantidad de personas y otros factores, puede variar mucho ese sistema. Ok, aquí ya tengo la pregunta dice, en la explicación mencionaron que enviaban agua al subsuelo. ¿Esto es perjudicial o beneficio para esto? Ok, ahora sí. Ujú, Eh, Asumiendo de que se refiere el agua tratada de una planta de tratamiento, llevarla ujú, al subsuelo, o sea, que la disposición, eso se hace o se pretende hacer con este nuevo reglamento cuando no hay un cuerpo de agua, cuando no hay una quebrada o un río cerca. ujú. Entonces, se analiza el subsuelo para que no perjudiquemos ningún manto acuífero que haya en esa zona, ¿verdad? Si hay un manto acuífero en esa zona, entonces podría contaminarse. Pero si no hay ningún manto acuífero y el terreno, después de pruebas de infiltración, nos dice que es apto para poder, valga la redundancia, infiltrar, no habría ningún problema. Pero siempre en todos este tipo de soluciones hay que demostrarlo desde el punto de vista de la ciencia y la técnica. Perfecto. ¿Qué tan viable son las depuradoras de lecho móvil? Los MBBRs, bueno, son muy parecidos. La persona que hizo esta pregunta conoce de este tipo de tecnologías. Son recientes relativamente y cada vez son más utilizadas. Es como, por ejemplo, el IFAS que yo les mencioné, con el que se mejoró la planta de tratamiento del Rowley. Es una tecnología similar, tiene algunas variaciones, pero ¿qué tan viables son estas depuradoras? Por supuesto que son viables. Consumen energía eléctrica, pero bueno, si se decide por un MBBR es porque se tiene un espacio reducido para analizar otro tipo de tecnologías.
Perfecto. En Estados Unidos tratan las aguas en lagunas y se incorporan unas pelotas negras de un compuesto de polímeros para que los rayos ultravioleta no generen otras bacterias. ¿Qué tan útil es para el tratamiento de aguas si están enterados del tema? Vamos a ver, no me queda muy claro. Ok, tal vez. Vamos a ver, en lagunas se le incorporan pelotas negras de un compuesto de polímeros para que, ahí me lo tapa la pantalla, vamos a ver, para que los rayos ultravioleta no generen otras bacterias. No me queda muy claro exactamente cuál es La la consulta. pregunta. Tal vez la Exacto. pregunta, la persona nos puede explicar un Por poquito favor, más qué es lo por que favor. quisiera saber. ¿Qué protección y materiales se utilizan para limpiar los lodos? Para limpiarlos. Supongo que debe estar un poco ligada con la anterior. Vamos a ver qué protección y materiales Ay, perdón, perdón. ajá, se utiliza para limpiar los lodos. Los Ujú, lodos, a la hora de que mencionan la parte de limpiar, supongo que es de tratamiento. ujú, supongo. No estoy seguro si son lodos de plantas de tratamiento o de tanques sépticos. Suponiendo que son los de plantas de tratamiento, dependiendo de la planta de tratamiento, del tamaño de su escala, pueden Ujú, ser simplemente deshidratarlos en lechos de secado y después disponerlos en otro lugar, de acuerdo ujú, ahora al reglamento que hay de manejo de biosólidos. De plantas grandes sí tienen que pasar por un proceso ya riguroso de espesado, de biodigestión anaerobia o aerobia, puede ser también, de deshidratación y luego otro tipo de estabilización como estabilización alcalina. Y si estamos hablando de lodos de tanques sépticos, bueno, estos dueños de estos tanques, ¿verdad? Que llegan a vaciar los lodos de los tanques sépticos, deben llevarlo a una planta de tratamiento diseñada específicamente para eso. ok, perfecto. ¿Qué es el destino final de los lodos? Bueno, esto varía mucho. Puede ser un Ujú, relleno sanitario, puede, de ujú, acuerdo a las características, utilizarse para compostaje también, ok, para sustitución o enriquecer algún tipo de suelo en alguna zona, de acuerdo a sus características, porque guardan muchos nutrientes, principalmente fósforo, entre otros. Así que pueden tener varios destinos. ok, perfecto. ¿Con qué frecuencia hay que retirar normalmente los lodos? Yo creo que ya lo Sí. respondiste. Ujú. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera saber cómo funciona el sistema de ósmosis inversa y qué tan viable es para el tratamiento de aguas residuales en la industria. Bueno, en toda la presentación en realidad no hablamos de aguas residuales industriales. Sin embargo, hemos visitado algunas plantas de tratamiento grandes de ciudades como la de San José, de esa escala, donde parte del agua tratada se utiliza con membranas para poder hacerle una separación más efectiva y mejor calidad del efluente. Y Ujú, parte de ese efluente también se utiliza con ósmosis inversa, ¿verdad? Que es la nanofiltración. Y, esto consume bastante energía. Sin embargo, es utilizado para vendérselo, por decirlo así, a la industria, a clientes que aguas abajo, de donde está ubicada la planta de tratamiento o cercanos a la planta de tratamiento, pueden utilizarlo en sus procesos industriales y se les da con un valor menor a que si tuvieran que pagar agua potable. ok. Entonces, ganan ambas partes, pero sí se puede utilizar, sí se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, no para tratar el 100% de las aguas residuales, sino Ujú. una fracción que pueda tener una venta a un cliente, a un tercero. Ok, perfecto. Dice cuánto presupuesto se gasta en la nueva tecnología, ya esa Uh -huh. la mencionaste. ¿En cuántos años estará funcionando el proyecto? ¿A cuál proyecto se referirá? Porque mencioné 6 proyectos nuevos, ¿verdad? Hay 4 que vienen de camino, que son Quepos, Golfito, Jacó y Palmares. Ya está arrancando, por ejemplo, el de Puerto Viejo de Limón. Juanito Ujú, Mora todavía va a esperar un par de años más. Y el alcantarillado de Limón viene también muy pronto. Ya todos estos tienen financiamiento, así que estaríamos hablando de un corto, mediano plazo. ok, perfecto. Dice cada cuánto se le puede hacer mantenimiento a los tanques de almacenamiento. Supongo que va muy ligada también a la de los Y lodos, ¿no? tanques, ¿Sí, verdad? tanques de almacenamiento, yo supongo que hablan de tanques sépticos, Ujú. supongo.
Ok, entonces Y ese ya la contestamos. ya la conversamos. ¿Qué opina de los pozos sépticos artesanales que aunque ya no son tan comunes en las zonas zonas de bajos recursos de diferentes países, aún existen? Bueno, es parte de lo que mencioné que el Ministerio de Salud ha estado sustituyendo en este país, ¿verdad? Hace unos años teníamos una cobertura cerca de 3,6% de la población con este tipo de pozos sépticos. Tienen diferentes nombres, ¿verdad? Esos artesanales, que son las letrinas, lo que yo mencioné al puro principio, que son las letrinas, y que ahora está como en un 1.2. De ahí, son soluciones en zonas rurales alejadas que se han utilizado durante muchos años, pero no necesariamente es una disposición segura de excretas, no necesariamente es un buen manejo de las aguas residuales, por lo tanto, lo ideal sería poder sustituirlos, a no ser que estén muy bien construidos, ¿verdad? Que tengan incluso un tema del servicio sanitario colocado con agua y demás. Lo ideal sería poder sustituirlos. Ok. Lo importante es que esté en un lugar donde no afecte una toma de agua, que sí lo podemos ver en algunos lugares también rurales, donde vemos este pozo artesanal y el pocito, este pozo séptico Está muy artesanal cerca. y muy cerca el pozo artesanal también, pero para extracción de agua potable. Entonces, ese ya no es tan potable. Exactamente. Y tenemos aquí, dice, el sistema de tratamiento en la planta, los tajos en la Carpio, ¿se podrá a futuro utilizar en otras zonas pobladas de Costa Rica? Vamos a ver. Si le entiendo bien, es que el tipo de tecnología sí se puede utilizar en otras ciudades. Ajá, Sí, sí tal se vez. puede utilizar en otras ciudades perfectamente, nada más que a una escala bastante diferente, mucho más pequeña. Difícilmente vamos a encontrar Ok, un lugar de una mayor escala que la de la capital del país. perfecto. Y tengo aquí un par de consultas que te las leo rápidamente. ¿Qué químicos son utilizados para el agua? ¿Qué puede pasar de estar sucia a limpia? Ok, en estos que yo les mostré, que administra el AIA, que se diseñan para aguas residuales domésticas, no utilizamos químicos. Ese trabajo se lo damos a las bacterias. Entonces, la planta de tratamiento para aguas residuales domésticas o que se recolectan de una ciudad, ¿verdad? Son seres vivos, decimos nosotros, ¿verdad? Porque tienen su complejidad. Son colonias de bacterias que están en un tanque que nosotros les damos las condiciones y de acuerdo a las condiciones que les damos, así se desarrollan ese tipo de bacterias, pero son ellas las que se encargan de alimentarse de la materia orgánica y así limpiar las aguas residuales sin utilizar los químicos. Por supuesto que podemos agregarle químicos para poder acelerar el tema de la separación entre la materia orgánica o hidroorgánica también y el agua, pero la idea es no hacerlo porque si no el costo de estar dosificando esos químicos constantemente, porque son plantas que trabajan 24/7, ¿verdad? Sería bastante alto. Y ya tenemos cierta complejidad de costos con el tema biológico como para poder incluir una dosificación de un químico adicional. Perfecto. ¿Vos crees que Costa Rica pueda volver a estar en el top 5? Vamos a ver. Con los estándares que se están midiendo en este momento, van a pasar todavía muchos años. Tenemos que pasar todavía muchos años, hacer muchos esfuerzos para poder lograr llegar ahí mientras se mantenga, y se va a mantener, por supuesto que no la van a quitar, este factor de tratamiento de aguas residuales. Costa Rica ha dado muy buenos pasos en este tema, pero nos faltan muchos todavía. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una fosa biológica y tanque séptico? ¿Y cuál es mejor para las casas? Fosa biológica. Con fosa biológica entendería esta pregunta que me hicieron antes del De pozo artesanal. séptico, ¿verdad? El artesanal, exacto. Básicamente, ese pozo es un hueco grande que se hace en el terreno, en el patio de la casa, ¿verdad? Le colocan unas tablas encima y una sillita, ¿verdad? Para que alguien se pueda ahí. Eso lo cubren con normalmente los que más se ven, el típico es con latas de zinc, ¿verdad? Y está techadito, hay que salir de la casa, incluso aunque esté lloviendo, para ir a hacer sus necesidades, ¿verdad? Y ese pozo funciona como un digestor, digamos, de la materia fecal que se va a ir acumulando
y también cómo va a infiltrar también las aguas residuales en el subsuelo. Ese es ese pozo, esa letrina que le llamamos nosotros. Y el tanque séptico es algo construido o puede ser prefabricado, que se coloca también en el patio de la casa, pero donde llegaría lo que usted produce en su servicio sanitario dentro de la comodidad de su vivienda, ¿verdad? Y la tubería llega al tanque séptico. Ese tanque séptico va a ser un almacenamiento donde ahí se va a acumular y se va a degradar materia orgánica y el agua sobrenadante va a pasar a un drenaje que ahí va a infiltrar. Y el tanque séptico hay que limpiarlo con cierta frecuencia, dependiendo el uso y la cantidad de personas que vivan ahí. Perfecto. Tenemos una consulta. ¿Qué tipo de ingenieros trabajan diariamente en este tipo de proyectos ecológicos? Vamos a ver, en todos estos proyectos, esto como cualquier otro proyecto es algo multidisciplinario, ¿verdad? Trabajan no solo ingenieros, sino que trabajan también profesionales de otras áreas, de otras formaciones. Tenemos, por ejemplo, bueno, lo más común es ver ingenieros civiles trabajando en este tipo de proyectos de saneamiento, ingenieros civiles que se especializan en la parte de saneamiento, en la parte de ingeniería sanitaria, que es un área de la ingeniería civil. Tenemos ingenieros químicos, tenemos ingenieros biotecnólogos, salubristas ambientales, ingenieros en manejo de recurso hídrico. Tenemos una serie no solo de ingenieros también, sino de otro tipo de profesiones. Exacto, ¿verdad? Ok, perfecto. Tal vez una última consulta. Vamos a ver cómo es el mantenimiento, esa ya la vimos. El proyecto CIFTES, ¿cuándo está pensado que inicie su funcionamiento? Ok, todavía se está en la contratación del diseño final de tanto del alcantarillado y planta de tratamiento de la ciudad de Palmares, porque el CIFTES, que es el Centro de Investigación e Información en Tecnologías de Saneamiento, se va a alimentar de esa agua residual que se va a producir en el centro de la ciudad de Palmares. Entonces, estamos hablando de que podría iniciar su construcción en un término de 2-3 años, más o menos. Podría iniciar la construcción. Viene el periodo constructivo y viene la fase de que inicie la operación. Ok, perfecto. Don Álvaro nos consulta si podemos compartir su correo. Sí, puede ser el correo de la UTN. Ok. Que sería araya.ga, perdón. Yo lo tengo aquí. Si quiere lo menciona. Sí, sería araya.ga@utn.ac.cr. Perfecto. Bueno, don Álvaro, nosotros estamos muy contentos de su participación. La presentación ha sido excelente, la información ha sido completamente anuente a este congreso. Estamos muy, muy felices de su participación. Los quisiéramos invitar, gracias a usted. Bueno, una vez más, en nombre de los organizadores Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les damos las gracias por haber participado en esta charla. A don Álvaro le reitero nuestro agradecimiento por el evento y la valiosa charla. Gracias. A continuación, a las 4:30 vamos a tener la última charla de nuestro Ecocongreso 2020, titulada Restauración de Ecosistemas. Esta charla va a estar a cargo del decano de la Universidad Técnica Nacional, don Emmanuel González. También va a ser transmitida por Facebook Live en el usuario, en el Facebook de Consultoría ECOS. Ya me enredé toda. Consultoría ECOS, para que lo puedan visualizar. Les agradecemos mucho que nos puedan responder la encuesta al finalizar la charla y nuevamente le extiendo el agradecimiento. Que tengan buena tarde y feliz Día del Ambiente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.